me ha parecido bastante interesante. Lástima que no se haya presentado la otra ponencia. Abarcamos un periodo muy largo de tiempo. Si se fijan, estamos en el siglo XVI y terminamos prácticamente en el siglo XX, ¿no? Pasando por finales del XIX, principios del XX, y justo la ponencia que hizo falta, pues hablaba sobre el periodo independentista de 1810 a 1821, pero bueno. Entonces vemos trabajos que tienen diferente temporalidad, pero que coinciden en su objeto de estudio, que son las emociones, ¿no? Y en este campo de la historia de las emociones yo me considero un novato. Los trabajos que he realizado son más de índole institucional, y que no voy a relatar, ustedes saben más que yo sobre historia de las emociones. Darán la vuelta y trato de pescarlos por ahí. Pero sí, me gustaría hablar un poco, y lo digo desde mi formación como historiador, acerca de las fuentes, porque fue algo que noté en sus trabajos. Primero quisiera preguntarles, si me quieren contestar ahora o al final, las formaciones que tienen, ¿no? Y qué finalidad tienen estos trabajos que ustedes nos presentan hoy, es decir, si son pensados para una publicación, un artículo, un capítulo de libro, ya formaron parte, como nos han dicho, de tu tesis de licenciatura, o son parte de un trabajo mayor, como me parece que es el tuyo, piensas saber con una periodicidad mucho mayor, para saber efectivamente cuál es el tratamiento y cuáles son las fuentes, porque ahí es donde yo noto en sus trabajos, tal vez por el espacio, en donde no hay una especificación más acerca de este trabajo. Cuando uno se dedica a la historia, obviamente debe tener cierta veneración por las fuentes, pero también tiene que ser muy crítico con ellas, porque a partir de ellas es como vamos a construir nuestro objeto de estudio, saber cuáles son los alcances que nos van a dar las fuentes. Entonces, yo podría, por ejemplo, en el caso de Karina, y lo hago porque también me he dedicado al caso de la Nueva España, a la Edad Moderna, hacer algunas observaciones acerca de estas fuentes que has trabajado, ¿no? Que son cartas. Sin embargo, son cartas ya publicadas. Tú no trabajaste directamente con el documento. Son cartas escritas por mujeres. Y son cartas escritas en una villa, como Almodóvar del Campo, que no es ni siquiera una ciudad, es una zona rural purísima que en el siglo XVI tiene una gran cantidad de migrantes hacia América. Y yo me llevo a cuestionar, realmente las mujeres, estamos pensando en el siglo XVI, cuando las mujeres casi tenían 100% el acceso negado a la educación. Estoy seguro que en un ambiente rural, el 99.99% de las mujeres eran escribían las mujeres. Analfabetas. Es que como que interfieren mucho en eso. Si escuchamos mejor. Sí, oye, libertad, escuchamos. Deberían hacerse para el frente. Sí. Háganse el frente. Si pueden acercarse un poco y les pido que levanten el volumen de las o que cierren esta puerta. O que terminen ya. La pregunta es, al no consultar directamente estas cartas, ¿cómo puedes asegurar que son escritas por mujeres? ¿Cómo no asegurar que estas intermediarias están
hechas por un hombre a petición de una mujer. Es decir, en el antiguo régimen es bien difícil, desde mi parecer, tratar de encontrar las soluciones, porque muchos actores, como en este caso las mujeres, están mediando. Sabemos, como por ejemplo, muchos de monjes por sus confesores que eran hombres. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar que estas cartas están hechas por mujeres y que realmente están expresando un sentimiento de maternidad, cuando sabemos que muchos de los documentos de la época están hechos con fórmulas? Cuando uno paleografía documentos, ya a veces no es necesario aprenderte las letras, sino porque ya interiorizas las fórmulas que se escriben. Tú aquí lo mencionas. El asunto de la religiosidad, ¿no? Sí, basada en expresiones espirituales nuestras, se llegan cuestiones preestablecidas en los burocráticos. Entonces, me parecería que hay que ir con más cuidado en este tipo de fuentes. No sé, me responderás si quieres ahora o me esperas cuando comente algo de tus compañeros. Y eché de menos también pues ciertas lecturas acerca de la familia en la época moderna. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, los libros de genealogía. Javier Sánchez en Histórica se trabajó mucho esta genealogía. Tamar Herzog tiene un libro que se llama Nombres y Apellidos, cómo se llamaban las personas en Castilla y Hispanoamérica durante la época moderna. La familia en la época moderna es completamente distinta y a veces los lazos de consanguinidad no tienen mucho que ver. A veces es una estrategia social. Los apellidos no eran que pasaban de generación en generación. A veces se elegían precisamente para evitar a veces conflictos, ¿no? Porque había apellidos que estaban emparentados con familias judaizantes. Entonces, para no tener problemas con los procesos de limpieza de sangre, cambiaban de apellido completamente, ¿no? Se han dado casos en la Nueva España. ¿Quiénes son los Ávila? Tanto en Almodóvar de Campo como en la Nueva España. ¿Qué podemos saber? ¿Realmente eran ricos aquí en la Nueva España como la madre hacía? ¿O simplemente por el hecho de que una familia de hijos de algo hayan cruzado el océano y el hacer las Américas o el hacer las Indias, como se le decía, auguraba una buena fortuna? No siempre fue ese el resultado de los inmigrantes. Entonces estas cuestiones me parece que hay que irlas tratando con más cuidado para tener una mejor cimentación, para construir ahora sí una historia de las emociones con mayor rigor. Y te digo, yo no voy a discutir sobre las, me parece que lo manejan muy bien en tu trabajo, tiene una base teórica sólida, pero en donde yo sí encuentro esa esencia bueno, para seguir en orden, el trabajo de Carlos me pareció bastante interesante, muy completo. Sin embargo, me quedan algunas dudas, Carlos. Por ejemplo, dices Ciudad de México, 1875-1910, y yo no veo a la Ciudad de México en tu trabajo. Sé que es un trabajo que forma parte de uno de mayor amplitud. ¿Y por qué eliges precisamente 1875-1910? Tú dices en tu trabajo que los médicos han negado esa parte social de la nerviosidad. Pero ¿cuál era el ambiente de la Ciudad de México para crear esa
enfermedad moderna. La Ciudad de México no empieza a ser moderna hasta 1950. La Ciudad de México era un ranchote todavía a principios del siglo. O sea, cuando se dan una vuelta por la Ciudad de México, ¿cuál era la Ciudad de México a principios del siglo? O sea, todavía yo creo que pastoreaban ovejas cerca de la plaza de la Constitución. Es decir, ¿quién está construyendo la enfermedad de la nerviosidad? ¿Son los médicos mexicanos o son médicos mexicanos guiados por teorías extranjeras que vienen de sociedades mucho más avanzadas en la modernidad? ¿Encaja en ese contexto realmente el discurso médico con la realidad mexicana? Es una pregunta. Ahora, tus fuentes también, repito, es en lo que más me fijé. La prensa. Hay que detallar mejor los periódicos que estás utilizando. Llegué a notar que uno incluso es de San Luis Potosí, cuando tú te centras en la Ciudad de México. Otros que salen del periodo que estás trabajando, 1875-1910. ¿Qué tipo yo cuando dijiste la prensa dije, incluso prensa científica, ¿no? Están hablando acerca de este problema médico, pero lo que nos has mostrado son sobre todo las imágenes que nos pasaste, publicidad, supongo, de muchas de ellas de industria farmacéutica. Bueno, pero la publicidad no era una línea editorial del periódico, no tenía un apartado científico que pudiera, y quienes escriben son médicos. Bueno, ahorita pasamos a ello, ¿no? Entonces, si encuadramos bien esas fuentes, si decimos qué periódicos son, en dónde qué circulación tenía, no sé, qué alcances, quiénes son quienes están escribiendo, la publicidad que se está poniendo en estos diarios, ayudaría también a darle un mejor enfoque al trabajo que hemos presentado, ¿no? En lo demás, me parece que el trabajo, pues sí, pone el dedo en la llaga, ¿no? Pero habría que ver entonces quiénes están construyendo esa nerviosidad moderna en México. ¿Son los médicos mexicanos o es la teoría extranjera que adquieren muchos médicos mexicanos? Ahora, el periodo, lo repito, es un periodo fundamental para México. Es prácticamente el porfiriato. Sí, hay una primera industrialización, pero no creo que haya sido tanta como para poner en boca, eso una enfermedad de sociedades más avanzadas, en cuestiones de tecnología. Pasando ya al siguiente trabajo de Marisol. Igual vuelvo a las fuentes. Te preguntaré cuáles son tus fuentes. En tu texto encontré varias siglas y que ahorita las repetiste sin desglosar. Entonces yo iba tanto a palos de ciego. Algunas son en español, otras en inglés, porque me puse a buscar qué significaba, ¿no? Nos hablaste del DSM, del TSA, del AN, anorexia nerviosa, ¿no? Pero a lo largo del texto encontraba este tipo de siglas que no está familiarizado, ¿no? Y precisamente el DSM es un manual. Los manuales sirvieron como parte de tus fuentes, son fuentes para tu trabajo, los manuales médicos. ¿Cuáles son tus fuentes para construir la bulimia nervosa?
son tratados psiquiátricos, médicos, y me parece que si hubiera un tratamiento incluso por perspectiva médica, neurológica, psicológica, ayudaría también a dar un mejor orden a la exposición. ¿A partir de qué construyo la bulimia nervosa o cómo se construye la bulimia nervosa? Si le voy a explicar, ¿no?, a través de qué fuentes, cuál es el enfoque, me parece que doy mayor claridad al objeto de estudio y posibilidad de entendimiento a los lectores, ¿no? Ahora, me llamó la atención ahorita en tu exposición sobre que trata de llamar las cosas por su nombre. Me parece muy bien para no caer en el anacronismo, no utilizar términos que si no aparecen en el documento, mejor no mencionarlos. Sin embargo, eso no te quita de que puedas juzgar, no poner etiquetas, pero por ejemplo, no existía antes el trastorno, simplemente no había sido identificado, y dentro, antes de que fuera identificado, cómo se cataloga, cómo se podría pensar que estaba catalogado, ¿no? No sé si has consultado los trabajos de George Vigarello, lo sano y lo malsano, donde ya habla en un primer momento de la obesidad y después tiene un libro que es La historia de la obesidad, de George Vigarello, un historiador de la cultura y de las emociones, que pone en tiempo la terminología para desde ahí analizar las cuestiones de salud, enfermedad, de medicina, de tratamientos, incluso de sensaciones y de emociones. George Vigarello. V-I-G-A-R-L. Sí, tiene una historia de bueno, yo lo conseguí hace poco aquí. ¿Ya lo ves aquí? Sí, la historia de la obesidad. Ahora, y ya para rematar, observación a los tres. Son enfermedades que, por lo que leí, en su mayor parte ataca a mujeres. No sé, la nerviosidad ataca a mujeres. Incluso aquí hablas de una educación afeminada, como uno de los factores que puede desencadenar la nerviosidad. Normalmente cuando hablamos de bulimia, siempre se piensa en mujeres, ¿no? Y pues sí, dentro de este sistema, las mujeres pues tienen que seguir ciertos patrones de belleza para encajar. Y la maternidad, bueno, queda de otra, son mujeres, ¿no? Pero entonces, en las fuentes eché de menos también esos trabajos sobre el enfoque de género, ¿no? Porque no sé si los hay, ustedes no me dirán. Bueno, esas son como las observaciones. Si quieren contestar o quieren escuchar las preguntas que tiene el público, pues de una vez, ¿no? Bueno, y seguimos el orden entonces en el que expusieron. Entonces, ¿empiezo? Sí. Bueno, pues primero agradecer por una lectura tan atenta y tan detallada. Agradezco mucho los comentarios. La retroalimentación de lo que uno hace, de lo que uno escribe, siempre es necesaria, ¿no? Para tener otras perspectivas de los resultados de la investigación. Voy a intentar responder en el orden que me planteó algunas de sus inquietudes. Bueno, en un primer momento, yo creo que es importante decir que este trabajo, el que yo presento, no está enmarcado en una investigación de un momento mucho más amplia. Mi intención era construir un acercamiento con la historia de las emociones a partir de este documento que encontré, y por ello de alguna manera está acotado, y las observaciones que ustedes me plantean tienen sentido en ese contexto, pero también me parece que es importante destacar algunas cosas. Por ejemplo, el asunto de que yo no haya tenido acceso directamente a las fuentes, que es muy importante, de tiempo, ¿no? Para darle más agilidad a la exposición.
pero es una publicación de unas doctoras de la Universidad de Cáceres, me parece, de Cáceres, sí, perdón, en España, y quisiera nada más apelar ahí a dos cosas. En primero, la tradición de publicación de fuentes primarias y de su edición en la Academia Española, la historiografía española, y que después se trae a México, sobre todo después de la Guerra Civil allá, tiene mucho peso acá, ¿no? Entonces, yo no lo comenté aquí tampoco porque el libro es muy amplio, no solamente refiere las cartas de mujeres hacia sus hijos, sino que es toda la comunicación que se da entre los dos continentes, y también recoge, o sea, de hecho su metodología está planteada así: por un lado, las cartas que se envían de España a América, y por otro, las que circulan en el territorio y que son llevadas a, como lo digo en el trabajo, a la Inquisición, que son ofrecidas como pruebas de otras cosas. Entonces, digamos, poner en duda la veracidad o la verosimilitud de las cartas, a mí no sé, entiendo que su apreciación es muy válida, y de hecho yo no lo había considerado así, pero eso creo que nos llevaría un poco también a relativizar entonces todas las fuentes, ¿no? Porque incluso si tomamos un periódico, un número que está en la Hemeroteca Nacional, si tenemos el documento aquí con el moho en las manos y está firmado por el escribano, por el auditor de guerra, Domingo Valcárcel, por uno de los auditores de las salas del crimen, eso tampoco nos garantiza que allí que prevalece un criterio de verdad, ¿no? Al final de cuentas nos estamos acercando a una construcción, a un pedazo de un discurso que se plasmó en un documento con una intención y una funcionalidad muy específica. Yo estoy de acuerdo totalmente en que hay que hacer una crítica de fuentes en la medida de lo posible, lo más exhaustiva. Sin embargo, creo que para este trabajo, sobre todo ligándolo con lo que me comenta de quiénes eran los Ávila, que es sumamente interesante, pero sí creo que eso hubiese llevado el trabajo hacia otro lado, ¿no? Porque entonces la atención se centraría no en lo que se dice y cómo se dice, sino en hacer un contexto de personajes insertos en niveles o con características económicas y políticas, que eso complementaría el trabajo, por supuesto. Ojalá me diera el tiempo en el doctorado de ampliar ese trabajo. Si así fuera, pues eso sería una investigación muy interesante, pero para esta reflexión tan particular, yo quería poner el énfasis sobre todo en aquello que se dice, y como lo pongo ahí desde la teoría, en lo que se espera obtener con eso que se dice, ¿no? Porque es allí donde está la expresión de la movilidad. El asunto de si son escritas o no por las mujeres, hay un trabajo de Bernard Van Zandt que se llama La Sociedad Española en la época del Quijote, que está, me parece que está citado en el trabajo, está referenciado. Lo que cuenta, lo que usted habla de la comunidad de Almodóvar es muy cierto, era una comunidad muy pobre, ¿no? Y alejada probablemente de los centros mayores como Barcelona, Cádiz, Madrid, etc. Desde luego es fundamental. Ahora, la cultura de lo escrito, ¿no? Y ahí podríamos citar a un montón de autores, no necesariamente en esa época se restringía a la alfabetización o al acceso a la escritura de las cartas, porque había personas que se dedicaban a ello, o probablemente ahí sí los hombres, ¿no? Como lo alcanzo yo a relatar, uno de los yernos o todo, sí, tienen el acceso a la pluma y al papel, pero es que la cultura funciona así. Por ejemplo, en este trabajo que le comento se habla de la trascendencia que tuvo el Quijote, ¿no? La famosa obra, y por supuesto, dice el autor, no todos leían el Quijote, pero lo escuchaban, lo relataban, lo leían. Entonces son otras formas de acceder, digamos, a esos nodos de conocimiento o de información que no hay que desdeñar, pero que, de nueva cuenta, si bien la apreciación es muy importante, yo creo que cobraría más sentido en un trabajo mucho más amplio. Eso en cuanto a la cultura, digamos, de lo escrito, de lo impreso, que es sobre todo muy relevante. Y
por último, me gustaría mencionar también, a propósito de la cuestión de las fuentes, hay algunos trabajos. Recuerdo ahora un libro de Michel Bouvet que se llama Morir alguna vez, ¿no? Las actitudes colectivas frente a la muerte. Entonces, recuerdo ese trabajo del doctor Bouvet porque, si bien emanado de una tradición de los anales, que después se va metiendo más hacia las prácticas discursivas, él como que va diferenciando los momentos y las perspectivas de análisis en cada cosa. Entonces sí dice, ojo, hay que hablar de las fuentes para saber qué se decía y cómo se expresaba el sentimiento ante la muerte, primero desde una base cuantitativa y estadística. Y entonces él ve ahí curvas demográficas, muertes por epidemia, hambrunas, y pone los números. Y después de eso avanza a otro nivel y entonces comienza a ver los diarios de las personas que estaban narrando cómo un hombre que le parecía de lo más normal en su momento, en el siglo XVII y XVIII, enterrar en un lapso de 10 años a 5 hijos, ¿no? Porque la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Y lo van nombrando como tal. Desde luego, ese diario no va a ser parte de una generalidad para toda Francia, y que lo especifica muy bien es para la región de Provenza. Y finalmente después termina en los discursos, que es lo que me parece que el compañero intentó abordar desde la prensa, lo que hay escrito a propósito de un tema, y entonces comienza a ver la poesía, la literatura. ¿A dónde voy con todo esto? Que finalmente creo que todos los acercamientos son válidos siempre y cuando, ahí sí, coincido con usted totalmente, no se puede tomar estas cartas de esa familia y decir que así era la dinámica en la España del siglo XVI, de todas las madres, de todos los estratos sociales. De hecho, incluso yo cierro mi trabajo diciendo precisamente eso. O sea, esta es una muestra, es un caso específico que invita a que nosotros mismos no tomemos esos jalones y nos aventemos a decir, miren, así funcionaba, porque desde luego había cosas muy particulares. De algún lado tienen que partir los historiadores, desde luego, ¿no? Y todos los que se dediquen a la reflexión académica, pero me parece que el punto de encuentro, más que de desencuentro, yo lo vería como no desdeñar ambas cosas, ¿no? Como sí buscar las cuestiones más generales, digamos que amplíen más el contexto, pero también no olvidarnos de estos casos particulares que se vuelven muy ricos si son tomados en la perspectiva y en la medida, digamos, cautelosa, ¿no? De ver reacciones y conductas específicas. El asunto de la historia de la familia que me comentaba, probablemente sería muy bueno trabajarlo. Ahora estoy desarrollando justamente un trabajo sobre el consulado en la Ciudad de México y estoy buscando a unos comerciantes menores que al formar parte de las milicias urbanas hacían uso del fuero militar. ¿Por qué les comento esto? Porque también veo, al estar revisando en las genealogías, como si la práctica de usar determinado nombre, más bien yo lo encuentro, no me atrevo a decir que sea la norma, tendiente en las familias de clase alta, ¿no? Porque están cuidando, sobre todo cuando los hijos que nacen, pues, o más bien son hijas que van a perder el apellido, están cuidando quedarse o apegarse al apellido que tiene el poder político y social. Creo que en este contexto de una familia que en muchas de las otras cartas que estas mismas mujeres escriben, que a lo mejor no están aquí contenidas por el tamaño de la ponencia, no encajarían ahí, pero valdría la pena hacer una revisión, desde luego, intentar probablemente buscar si en los reales de minas de Zacatecas está este joven Ávila, y si efectivamente logró hacer fortuna o logró meterse a una escala social más alta, pero sin duda eso sería un objetivo que me llevaría a plantear una investigación mucho más compleja, que sería lindísimo, ojalá en algún momento tuviera oportunidad de hacerlo. Este trabajo lo presenté o lo surgió para cumplir con un curso en el Colegio de Michoacán, que es donde me encuentro desarrollando mis estudios de posgrado a nivel doctoral, y digamos que en ese sentido es donde yo enmarcaría estas cosas que me comenté y que agradezco mucho por las observaciones tan detalladas. Sí, se me olvidó comentarte,
el libro de Claudio Ramírez, Universidad y Familia, sobre cómo se construye una familia en la Nueva España a finales del 16 y que por eso no tiene que ver solamente con lazos consanguíneos, sino que muchas veces están intereses económicos, las formaciones de mayorazgos, en donde las mujeres, a través de la maternidad y los lazos matrimoniales, son una parte estratégica de esa conformación de modelo familiar en la Nueva España. Sí, incluso Peter Lander desde Inglaterra también cuando tiene otro concepto de familia y entonces empieza a hablar de las familias que en el mismo terreno coexistían diversas familias porque habitaban en granjitas y entonces el concepto de familia va cambiando a lo largo del tiempo. Pensar en la familia tradicional, mamá, papá, hijos, que a lo mejor hoy impera, pero no necesariamente ha funcionado así en otras cosas. Siguiendo el orden. Stop. Bueno, yo te agradezco que hayas planteado estas dudas, porque además las planteas en términos de abrir una discusión más que una reflexión, y yo soy harto gustoso de las discusiones. Lo primero que sí, bueno, efectivamente tengo que concederte es que hay prensa que no está circunscrita a la Ciudad de México. Te voy a comentar que ni siquiera me había dado cuenta. La realidad es que cuando yo presenté esta propuesta de trabajo, pues mi idea era solamente hablar de la Ciudad de México, pero en la medida en que fui desarrollando la temática, tomé la decisión de incorporar esas otras prensas. Incluso ahí presenté una tesis de Puebla. La realidad es que se me olvidó hacer el cambio de título, pero básicamente fue por eso. O sea, ¿por qué digamos que lo llevo más al asunto del olvido? Porque este tema pertenece a como ya lo había mencionado al principio de la ponencia, pertenece a una investigación que abarca o pretende abarcar más o menos 100 años de temporalidad. No es una investigación que me estoy sacando de la manga, me llevo más o menos, pues imagínate que yo egresé en el 2000. Mi primer tesis, más bien mi tesis de licenciatura, fue sobre Rotino Rodacanati y su propuesta de psicología de 1880. Entonces ya tengo 18 años más o menos trabajando en la base de datos, presentando cosas sobre frenología, cranioscopía, tengo una base. Esto, digamos, no es parte como de presentarle una memoria, sobre una ponencia, es parte de un libro, bueno, de 2 tomos, en donde incluyo insisto, desde la frenología, o desde el principio la cranioscopía, la frenología, la fisionomía, grafología, la psicología espiritualista, la positivista, etcétera, etcétera, el divino salvador, todo hasta 1920. Trato de abarcar no una historia de la psicología, sino más bien esto pertenece a una historia de las creencias y prácticas en torno al fenómeno sí en México. O sea, trabajo el caso de Teodosio Lares en Zacatecas, trabajo sobre las tesis en Puebla. Tengo, digamos, como toda una serie de temáticas que me parecía, digamos, no había trabajado el tema de la nerviosidad, por eso en introducción de pronto lo que planteo es que yo tengo un modo de trabajar las otras temáticas, pero al trabajar la nerviosidad vinculada a las emociones, ya el esquema cambia. Ya no puedo hacer el mismo trabajo derivado a la práctica, porque yo lo que trabajo es historia de las prácticas. Y el enfoque, digamos, de donde es un enfoque raro, pues, porque yo estoy jugándome entre la lógica de Pierre Bourdieu y Michel Foucault frente a la lógica de Michel Desartón. Entonces tú sabes, como historiador, ustedes, que además tengo que hacer mención, yo no soy historiador, me desmarco. Y no porque no me hayan tratado los historiadores ha sido la comunidad que mejor me ha tratado. Pero me desmarco porque simplemente me parece que el modo en que presentan de pronto las problemáticas es un poco lo que me pasa en psicología. No voy con los psicólogos porque psicologizan todo. Y con los historiadores el problema es que historizan todo. Es como los homosexuales que todos quieren ver un dejo de homosexualidad. Entonces yo no soy de los que me siento por eso muy cercano de pronto a Michel Desartón o a Michel Foucault, porque de pronto me muevo más bien entre fronteras. Entonces, bien, este trabajo bien pudo haber surgido de la hermenéutica de sospecha riqueriana con su idea de ideología, por ejemplo, pero al mismo tiempo con la idea de la microtécnica de resistencia de Michel Desartón.
como Microfísica del Poder de Michel Foucault, etc. No está presente aquí, pero está presente. No está presente por el tiempo que tuve para presentar esto. Entonces, tú sabes bien que con 20 minutos hay que dejar fuera mucho, y solamente lo único que haces es presentar un fragmento casi irrisorio de lo que estás trabajando. Entonces, no soy historiador y justamente lo digo, estudié la licenciatura en Psicología, luego la maestría en Historia y el doctorado en Historia de las Ciencias de la Salud. Y justamente, digamos, eso me ha abierto como la posibilidad de moverme en distintos campos, lugar para tratar de pensar qué aproximaciones, incluso ahora acabo de incorporar a Diri, Huberman, que me parece un tipo genial, sí lo es. Entonces estoy jugándome en distintos lugares, ¿no? Y de ahí me muevo, y qué salga de ahí, cómo llamarle la propuesta, no lo sé. No sé si puedo hablar de un marco teórico definido, tampoco lo sé. Lo que sí sé es que voy utilizando recursos que me permiten hacer hablar. Yo me siento muy cercano a Karina, de verdad que me siento muy cercano, aunque nuestras temáticas son abismalmente distintas. Me siento muy cercano porque yo también creo, digamos, que ser fiel a un documento y apostar mis reales a un documento, no sé, me parece problemático cuando entiendes efectivamente que el que hace el documento también tomó un fragmento de algo que él suponía era una verdad. Entonces sí creo que hay que tomar la rigurosidad que se necesita con respecto al documento, pero me parece también que no podemos soslayar que al final tú te acercas con todo un bagaje y que también sesgas el documento, y eso es inevitable. O sea, yo no tengo esa lectura positivista de esto me dice el texto. Yo he visto a los psicoanalistas incluso que van con sus obras de Freud como si fueran Biblia, y yo digo, pues, lo que no entendemos es que al final tú haces un acto de orden hermenéutico frente al documento, y de ahí el asunto de la hermenéutica o la hermeneusis que haces, pues es de acuerdo a tu propia historicidad, los elementos con los que vas viviendo, la agencia con la que te vas moviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece sí que habría que tomar con rigurosidad los instrumentos, pero también al mismo tiempo me parece que, como diría por que tendríamos que tomarlo en consideración, ser claros más en la ruta que estamos utilizando, más que en el documento, en la ruta que utilizamos para forzar a hablar al documento. Y me parece que es lo que estoy haciendo, lo hago con conciencia, y me gusta asumir que yo estoy forzando al documento a decir algo. Bien, por otro lado, de pronto lo que me comentabas es esto de la Ciudad de México, ¿dónde está? ¿No? Yo digo, aquí está. Lo que pasa es que de pronto suponemos efectivamente, pues la gran mayoría del país para esos tiempos, más todavía cobraban a raya, ¿no? O sea, el pago era por raya, no había, digamos, estas grandes ciudades, no existen. Pero lo que sí existe es una pequeña comunidad que le va dando forma a toda esa macro y que le va queriendo dar forma con toda esta lógica de los discursos de modernidad y las prácticas de modernidad. Ahora, si de pronto hablamos de médicos que se agarraron de discursos extranjeros, más bien modernos, pero que no eran modernos, yo digo, es un debate que no siento que nos vaya a sacar de ningún lugar. O sea, a mí me parece más, como diría Jorge Yerabe, pues al final hay un discurso, un interaccionismo anárquico que todos vamos teniendo, vamos viviendo, tomando de discursos que nos van funcionando, nos van sirviendo. A mí me parece que algo sucede ahí, semejante a eso. Tú encuentras a Porfirio Parra, por ejemplo. Porfirio Parra, me sorprendí cuando encontré su anuncio diciendo que también atendía nervios. Tú lees los manuales, los tratados de lógica de Parra, lees los discursos de psicología, los discursos de psiquiatría, que es un genio, y todo eso lo va a derivar al libro de Pacotillas, por ejemplo, ¿no? Su novela. Entonces es genial. Porfirio Parra es un hombre moderno. Yo digo sí, por supuesto que sí. O sea, él tiene ya todo el imaginario, está pensando como moderno. Si a partir de eso se inventan las enfermedades, ya no lo sé. Lo que sí sé es que él está pensando como moderno. Y tú tienes a todos, digamos, ese grupito de médicos, no solo de médicos, que están pensando en esos términos. Si tú revisas todos los tratados de medicina, los de homeopatía, alopatía, los tratados de alcoholismo, los manuales para medicina doméstica, son lógicas modernas. Incluso yo durante muchos años trabajé a los grupos evangélicos, sigo trabajando a los evangélicos en sus proyectos de salud. Y tú encuentras sus revistas de salud, y
e higiene, y son revistas donde de pronto te presentan cómo y te ponen un hornito. Entonces esos cuates están pensando en otro lugar. Si aquí la mayoría los ves y todos de manta, ¿quién diablos en su hogar va a tener un hornito, no? Es una locura. Pero eso significa que no hay modernidad ahí, ¿no? No. Son expresiones que se están produciendo de la modernidad, por lo tanto no podemos pensar que porque grandes sectores están cobrando a raya, por ejemplo, siguen siendo campesinos, siguen siendo indígenas, la modernidad no existió. O sea, eso es como suponer que México era uno, y pues, sabemos perfectamente que México era un pluri, y en esa pluralidad pues, te encontrás con africanos, chinos, con campesinos, indígenas, europeos, norteamericanos. Simplemente los manuales de comida, ¿cuántos manuales de comida te vas a encontrar? La española, la china, la gabacha, y dentro de la gabacha la vegetariana, porque los gabachos son los primeros que trajeron del vegetarianismo al país a principios del siglo. Te encuentras como 5 o 6 tipos de comida, más la oriunda. Y dentro de la oriunda en México, pues te encuentras manuales en Puebla, en la Ciudad de México, en Zacatecas. O sea, es una diversidad tremenda. Entonces decir que no era moderno me parece un exceso. Yo he escuchado la tesis, en algún momento la sostuve, si tú lees, por ejemplo, desde la licenciatura, la sostuve ahí, pero con el tiempo te va dando cierta madurez. Y de pronto ya no te vuelves tan radical, más bien empiezas a pensar con cautela y dices, no, creo que no es del todo así. O sea, sí creo que hay una comunidad que se movió muy duro en la modernidad, tan se movió que al final se comenzaron a introducir prácticas. Esto, justamente por eso quería que lo pudiera poner. Y estas no son prácticas de modernidad. Por eso justamente la historia de las prácticas, porque no solamente están promoviendo un mensaje. O sea, aquí con la puesta del libro, a mí me hubiera gustado hacer un trabajo sobre las imágenes, pero aquí lo que te están diciendo es cómo curarte tú mismo. Y eso es una práctica innovadora. Nace aquí en México, no, nace en Europa o nace en Estados Unidos. Pero el hecho es que esa práctica migra, por eso yo hablé de la imagen migratoria, que la práctica migró. ¿Es mexicana o no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchos de los mexicanos, por lo menos los que podían acceder a eso, al cinturón, generaron o se inventaron, se fabricaron su propia cura a través de un cinturón. Perdón, ¿de qué época es otra vez? En general, la temporalidad es del 70, porque además fue la otra que hay que contar, que aquí presenté originalmente del 75 al 10, pero después lo amplié del 70 al 15, ¿no? Pero bueno, también no tenían por qué saberlo, ¿no? Ahora, y eso responde lo otro, mujeres, no todas mujeres, porque justamente este promo va dirigido a los hombres. Es más, no sabía si decírselos o no, pero yo estoy de verdad muy tentado a pensar que aquí hay un doble sentido. Digo, solamente me recato por la temporalidad. Estamos frente a una sociedad muy conservadora, eso es cierto, pero vea, dime si esto no está en paro. Sí, pero aún son claro. lo encontraron Sí, claro. Sí. Digo, porque así dice la prensa, ¿no? Claro, aquí sí encontramos efectivamente una lógica muy patriarcal, obviamente el hombre sosteniendo con una mano a la mujer, porque además son débiles, pero la realidad es que la toma no está para la mujer, la toma está para el hombre que está débil, ¿no? Y si tú vas viendo o vas leyendo, digamos, con conciencia, esto son prácticas totalmente innovadoras. Miren, por ejemplo, la sangre roja llama a la sangre roja. Para una vida sincera y feliz en el matrimonio es esencial un vigor igual en ambos esposos. O sea, no hay un énfasis a la mujer, también el hombre. Significa que el famoso nerviosismo está atravesando al hombre y está atravesando a la mujer por igual. Se habla de una educación afeminada. Sí, pero también se habla de que la nerviosidad le da a los literatos, le da a los científicos, le da a todo el mundo, ¿no? Eso es algo que sí hay que recalcar. Ahora, ¿por qué? Luego el libro, ¿no? Va dirigido a los hombres. Si algún día lo encuentro, se los compartiré, pero luego aquí vuelven a poner a hombres. Y si tú vas leyendo, por ejemplo, hay un no sé si la puse,
pero hay una imagen donde te ponen testimonios en el promo, te ponen testimonios y los testimonios son de hombres, que además es algo muy innovador. Por eso estamos frente a un momento cumbre, digamos, de una institucionalización que no es farmacéutica. Los mismos farmacéuticos dicen que esta es, digamos, como la primera oleada de una historia de la farmacéutica, pero todavía no puede considerarse como farmacéutica. Pero estamos en un primer momento donde el sistema del capital te empieza a utilizar los testimonios para decir si cura, empiezan a utilizar al médico como la figura que legitima una práctica, pero lo interesantísimo es que justamente hay una invención de prácticas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que mucha gente la va a adoptar y con eso se va a estar fabricando. Por eso regreso a Michel de Certeau. La gente se fabrica su mundo, no está dado, no es que solamente llegue una práctica, una imagen de Europa y el sujeto la tome pasivamente, ¿no? O sea, el mismo Michel de Certeau dice, el sujeto puede estar frente a la información, tener un producto frente a él, estar frente al televisor, estar viendo un comercial de un producto, y resulta que el sujeto va y compra el producto al supermercado. ¿Pero qué crees? Resulta que cuando lo usa para otra cosa totalmente distinta para la que fue promovido. Esto significa, dice Michel de Certeau, que en ese momento estamos frente a un sujeto que se va fabricando su propia existencia. Son los niños suben a un columpio, y lo último que vemos es que un niño se pone a columpiar, de pronto lo vemos trepado para arriba. Significa que subvirtió el poder. Para Michel de Certeau, utilizó un instrumento que era vendido de un poder para usarlo según sus propias conveniencias y necesidades. Entonces yo estoy pensando en sujetos así y en que esto está siendo así. Yo no prometí, digamos, el uso de la prensa, o solo de la prensa. O sea, yo aquí uso tesis de estudiantes de medicina, uso la prensa y uso libros de medicina. De pronto dice, bueno, ¿y esa prensa, esa publicidad es parte de la prensa? Sí. Sí, porque si no fuese conforme a los ideales o al imaginario de la prensa, eso no se promociona. Necesariamente tenemos que reconocer que esas promos son parte de un imaginario, que además es muy liberal el imaginario, y que además tiene toda la pretensión de ser científico. Si lo es o no, eso ya no me interesa, no me interesa discutir si eso es o no, cometerme la idea de la pseudociencia, ¿no? El hecho es que en esos tiempos eso se creía que era científico, eso era avalado por la mirada médica y sobre eso se tenía que trabajar. Ahora, ¿construyen los médicos la nerviosidad? No lo sé exactamente. Lo que sé es que existe, es que está, se habla de eso. Yo no quisiera atreverme a suponer que se le inventa. No, porque sí me parece, digamos, que ahí, si tú vas a la Gaceta Médica, hay casos reportados. Desde 1832, Carpio ya está reportando casos de nerviosidad, ¿cómo le llaman? La relación nerviosa. Ya está reportando casos, entonces la Gaceta Médica sí te va dando testimonios de los casos que hay y cómo intervienen. Entonces sí creo, digamos, que por eso yo decía, hay una parte muy fáctica de la enfermedad que rebasa esos senderos y llega al mundo social, y creo que el problema está en la dinámica que se está presentando en la sociedad, pero eso significa que ya entonces lo que viven los sujetos corporalmente es falsario. No, la nerviosidad es una metáfora, sí, pero que no deja de ser sufriente. Y por otro lado, enfoque de género, la verdad es que no me interesa trabajar el enfoque de género. Yo sé que está de moda hoy día el enfoque de género y hay que hacer diferenciaciones entre cómo la vive un hombre, no me interesa. O sea, para mí el punto es que de inicio el sujeto se fabricó su mundo, es la tesis general de los libros que estoy hablando. El sujeto se inventó, se fabricó el mundo psicologizó todo, hizo psicologías espiritualistas, hizo una psiquiatría. Después en 1910 ya estaban hablando de psicoanálisis, y si revisamos hasta ahora, tú te encuentras más de 300 modelos, sí, incluido psicoanálisis, incluido psicología, incluido psiquiatría, más de 300 modelos. Pasas por la calle y ves un anuncio donde dice siéntase mejor, pasas por un lugar y dices AA, le quitamos su dependencia y su tristeza, y pasas por todo está psicologizado. Esa es la idea de eso. Tratar de pensar cómo es que llegamos al siglo XX con un mundo sí estallado, fabricado, inventado, pero que sin duda nació en el siglo XIX. Por eso empecé ahí. Bueno, gracias. Muy bien, bueno, lo de las... muchas gracias por los comentarios. De hecho,
fue una desfortuna no haberme encontrado cuando estaba haciendo la tesis, estaba desesperada, buscando a ver quién me podía asesorar, quién me podía dar alguna información sobre historia de la obesidad, historia de la bulimia nervosa. O sea, sí había, pero lo que me encontraba más eran cronologías. O sea, títulos como la historia de la bulimia nerviosa desde la antigüedad, desde la prehistoria hasta nuestros días, resumido en 5 páginas. Entonces, me encontraba ese tipo de cosas. Entonces, lo de las siglas, una disculpa, fue error mío, no volverlas a mencionar en ese, cuando mandé la ponencia, porque como es parte de una tesis de licenciatura de historia, entonces sí lo había explicado anteriormente en otros capítulos de la tesis, pero entonces fue un error no omitirlo. DSM pues es el diagnóstico es el manual de diagnóstico de trastornos mentales, y DSA pues trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Ahora son fuentes los manuales, pues sí, claro que sí. Lo interesante de esto es que los investigadores que les mostré, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, fue interesante porque no había como tal tratado de anorexia, tratado de bulimia, tratado de tal, de obesidad, tratado de síndrome del comer nocturno, sino que eran artículos, eran artículos, estaban en tratados, pero solo eran artículos, pequeñas menciones, como que tal vez no se les daba, o sea, no había mucha investigación para en aquel entonces, o era un círculo muy chiquito el que estaba ahí investigando estos padecimientos. No era como no sé, el tratado de la histeria o el tratado de tal, no eran simples artículos o boletines en periódicos y cosas así. Entonces, pero el manual del DSM-3 pues sí se puede conseguir, incluso ahí en la biblioteca de la UNAM, ahí está. Entonces, el DSM-3, ahora a partir de que se construyó el término de la bulimia nerviosa, pues yo esta parte que expliqué aquí en esta ponencia fue solo una pequeña parte de lo que es mi tesis, porque mi tesis, el título de la tesis como tal es sobre el tratamiento de la bulimia nerviosa en casos resistentes en la Ciudad de México de 1979 al 2004. Entonces, pues digamos, el núcleo de la tesis era los casos resistentes, es decir, los casos incurables de bulimia que solo se podían remitir los síntomas a través de una intervención quirúrgica en el cerebro. Entonces, pues sí, es muy específico, y pues esta parte muy general que les expliqué en la tesis, pues solo fue como una mención, ¿no? Entonces fue lo que escogí para esta ponencia, que fue pues muy corta. Entonces pues no hubo oportunidad de puntualizar muchas cosas, y también pues fue mucho conflicto encontrar fuentes. Para empezar, muchas de ellas están en inglés, tuve que pedir ayuda porque están en inglés, y sí, por fortuna, pues sí pude encontrar los artículos escritos directos de los autores que les mencioné. Incluso ustedes pueden buscarlo, ahí están se encuentran muy bien ahí en el Google. Entonces, pues dado eso, trabajar directamente con los autores fue sencillo. Y el libro de la historia de la obesidad, la verdad no lo conocía. De hecho, anduve buscando a muchos historiadores de la psiquiatría de la locura, preguntando si alguien sabía. Hasta busqué al gran Rafael Huertas y me dijo que no sabía nada sobre alguien que había escrito de un historiador o tratar el tema de problemas de conducta alimentaria más ampliamente que simple cronología. Entonces, pues sí le hizo mucha falta a esa tesis. Y sobre si ataca a hombres o mujeres, es una cuestión incluso ahorita pues muy debatida en los trastornos de la conducta alimentaria, porque por un lado se debate de que no es que afecte más a mujeres, son los casos más reportados, sí,
pero también pues estudiar masculinidades y lo que sucede con los hombres, y también un investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría que trabaja hombres que tienen trastorno de la conducta alimentaria en general, trastorno por atracón, bulimia, anorexia, pero con homosexuales. Entonces también pues son terrenos casi inexplorados todavía. Uno de los investigadores que más ha investigado sobre esto es Carlos Almenara, en su tesis doctoral que se enfoca sobre todo a hombres, y pues está viendo que los hombres sí tienen este problema, obviamente lo presentan de una manera distinta, o también por la vergüenza, o por el miedo, o por este estigma de decir, híjole, es que si digo que tengo problemas con mi imagen, o me da miedo salir a la calle, van a decir que soy gay, o este tipo de cosas. Entonces, pues es un tema interesante de explorar, pero también yo no creo que, o sea, sí las mujeres sí tienen una mayor incidencia a padecerlos, pero pues también no sabemos todavía realmente qué pasa con los hombres, ¿no? Es una discusión ahí. Y lo de género, pues no lo apliqué en la tesis justamente porque iba a ser más complejo y también, o sea, es que hay muchísimo sobre el trastorno de la conducta alimentaria con enfoque de género en mujeres, ¿no? Tal vez si hubiera dado un enfoque de género, me hubiera enfocado más a los hombres, porque de mujeres hay muchísimo y casi se repite lo mismo, pero no le di el enfoque de género. Y bueno, sobre esto de si aplicar, si mencionar el término, no, porque es anacronismo, pues fue algo muy que yo creo me lo repetían mis tutores de tesis, entonces yo creo que por eso me quedé tan traumada. Pero sí, en la tesis sí traté de decir, no es que hasta 1979 apareciera mágicamente la bulimia nerviosa, ¿no? Antes sí había, o sea, que no se mencionara no significara que no existiera. Claro que existía, pero se le conocía de otra manera o simplemente se le ignoraba, ¿no? Por ejemplo, mencioné los términos hiperorexia, que mencionaba Ciolco para castellanizarlo, y bulimarexia, que bueno, ahí estaba la autora, ahorita ya no está la presentación, bulimarexia, en donde decían que era una fusión entre bulimia y anorexia, y entonces pues por eso ayunaban y por eso vomitaban, por eso, ¿no? O antes pues eran simplemente pues niños o niñas berrinchudas que no querían comer, pero entonces pues se les castigaba, se creía que era porque pues tenían mal carácter, pero pues había algo de fondo, ¿no? Y también algo muy interesante es que a principios del siglo XX, pues los psicoanalistas sí registraban casos de hombres con este problema, de que pues tenían conductas extrañas sobre su manera de comer o sobre su manera de verse a sí mismos, de autoimagen. Y pues entonces eso es muy interesante, porque si se cree que entonces fue un problema que empezó siendo de mujeres, pues esta hipótesis se rebate que posiblemente no. Entonces pues sí, no creo que a grandes rasgos sería eso. Muchas gracias. Por eso empecé preguntando de qué parte formaban estos trabajos y qué formaciones tenían. Porque lo que más interesa, y qué bueno que se da este formato de mesa en donde uno puede explicar más allá de la exposición, ¿no? Se tiene que cortar muchísimo para tratar de sintetizar todo esto, la experiencia, las cosas que se han dejado fuera, lo que uno no puede decir por tiempo. Entonces, bueno, creo que aquí ya han salido muchas otras cosas que no salieron en las ponencias,
Y yo no sé si ustedes tengan algunas otras inquietudes que puedan compartirlas con los ponentes. ¿Sí? Quiero dar una observación para la extensión de islas. Solo de experiencia empírica, he trabajado para mucho tiempo durante la epidemia de la anorexia. Y nosotros este hospital tiene una unidad completa para jóvenes mujeres que tienen anorexia. Y no estoy diciendo que no, las consecuencias no están graves, porque sí, puede ser fatal y varios pacientes se murieron. Pero la cosa es, creo que es importante para un trabajo así, para exponer sobre el gran impulso mediático en los 80s y 90s, que impulsaron mucho la epidemia de desórdenes alimenticios. Bueno, no estoy hablando solo del diagnóstico, que es parte de esto, pero un gran cobertura mediática casi constante en esta época de la epidemia, y usan palabras como en la prensa popular de epidemia de bulimia, epidemia. Y yo creo, y mucha gente ahorita se cree que se fomentaron mucho esta enfermedad, este trastorno, no sé si es enfermedad, es trastorno, entre mujeres jóvenes, en general de clase medio alta, porque todas las unidades de tratamiento y fueron creciendo muy rápido en esta época en los Estados Unidos. En particular, yo fui en Los Ángeles, que fue como la capital mundial de alteraciones de cuerpo y obsesiones sobre el cuerpo. Y fueron muchas unidades hospitalarios psiquiátricos para tratamiento de estas enfermedades o trastornos alimenticios. Ahorita no hay. Se casi desaparece. Y es una creación de una pandemia que ahorita no es pandemia. En su, pues puede casi decir que Los Ángeles fue su lugar de origen, en un sentido, debido a toda la industria de cinemático y televisora y de entrenamiento y cultura popular. Y ahorita se disminuyeron de manera impresionante. Y veo que es importante de ver cómo está esta creación de una pandemia, epidemia, y la disminución de epidemia. ¿Qué ha pasado? Y creo que el contexto sociocultural histórico es muy importante. Quiero recomendar una fuente científica para usted, la doctora Hilde Bruch, que fue como reconocido como experto mundial en trastornos alimenticios. Ella fue psicoanalista norteamericano de descendencia de Alemania, de procedencia de Alemania. Y se escribió mucho en los 70, ella se murió en edad muy avanzada en los años 80, pero su obra es clásico sobre desórdenes alimenticios, y quiero recomendar también Naomi Wolf sobre la industria de belleza y su libro Fat is a Feminist Issue, obesidad es un asunto feminista, muy importante también en esta misma época de la construcción de este trastorno. Yo veo como una construcción, en particular construcción mediática, conjunto con la psiquiatría, en unos sentidos, también en los 90s, y no estoy diciendo que es directamente relacionado, pero en los 90s también fue una epidemia de personalidades múltiples.
en los Estados Unidos. Una epidemia. Y ahorita no. Ahorita no. Yo he visto posible un caso real en mi propio trabajo, pero he visto muchos casos que pensamos que fueron fomentados por sus terapistas. Y los pacientes quieren complacer a su terapista con la presentación de síntomas. Y ahorita se desaparece. Es como, yo creo que y la mayoría de estos pacientes de personalidades múltiples, también de trastornos alimenticios, fueron mujeres, jóvenes. Y también que tienen familiares que tienen suficientes recursos para pagar una estancia muy costosa en hospitales de lujo. Sí, muchísimas gracias. De hecho, este asunto de la epidemia sí fue abordado en la tesis, pero ubicado en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México fue algo distinto, y de hecho esa idea de epidemia fue justamente tomada de Estados Unidos y de Europa. Pero aquí en la Ciudad de México yo no considero que hubo una epidemia como tal, porque las fuentes pues arrojan otra cosa. Además de eso, pues mi tesis también tuvo tintes de historia oral. Entrevisté a los fundadores de las clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría y del Instituto Nacional de Nutrición, planteando justamente esta idea de epidemia. Y me comentan que aquí quienes propagaron esa idea de epidemia y de contagio y demás, pues sí provenieron del extranjero, pero aparte pues, perdón por mencionar nombres, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzaba artículos y que decía la gran epidemia de los trastornos de la conducta alimentaria, bulimia y anorexia están matando a nuestras jovencitas, ¿no? Pero no mostraban cifras, es lo que también me comentaban estos profesionales fundadores de las clínicas. Bueno, sí, pero si es una gran epidemia, entonces pues, ¿por qué no vemos a muchas personas con anorexia o autoinduciéndose el vómito o así? Y también se hablaba de la idea de contagio, ¿no? De que está la moda de la bulimia y de la anorexia nerviosa, ¿no? Y en mi tesis también planteo un poco como las etapas del tratamiento de la bulimia nerviosa en la Ciudad de México, y una de las etapas fue esa, ¿no? De hablar de epidemias y de la bulimia como moda, porque decían, no, es que o sea, el discurso de las madres hacia sus hijas era, no te juntes con ella porque te va a pegar eso de la anorexia, te va a pegar eso de la bulimia, se está poniendo muy flaca, ¿qué tal si te contagia de sus ideas y al rato tú vas a estar ahí vomitando y ayunando y tomando cosas para bajar de peso? Entonces era lo que se debatía, pero en las creencias populares la comunidad científica tenía otro discurso, porque desgraciadamente aquí en México, cuando hubo una seriedad en el tratamiento y también en la teoría, fue hasta los 90, lamentablemente. Entonces, incluso pues la primera clínica, como decía, en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue en 1995, y en nutrición pues un poquito antes, en 1993, ya bien establecida y todo, pero antes también en los 80 pues estaba en nutrición, pero pues atendía más casos anorexia. Pero es muy joven la profesionalización de los trastornos de la conducta alimentaria como tal. Hay muchísimos mitos. Y pues finalmente estos profesionales, estos discursos y también consultando fuentes serias, pues no es aquí en México, no es ninguna epidemia, no es un contagio como tal, porque pues hay que analizar que la enfermedad, que el trastorno tiene, para empezar, la etiología, la causa, pues cuestiones individuales, cuestiones socioculturales y biológicas. Por ejemplo, pues está toda esta inundación de revistas para bajar de peso, de imágenes
impactante, sé que hay que ser delgado para triunfar y demás, pero bueno, ¿por qué si todos, la pregunta es, ¿por qué si todos estamos expuestos a todo eso? ¿Por qué no todos empezamos a tener ese tipo de trastornos? Porque hay personas que sí los presentan y otras personas que no. Aquí ya encontramos las cuestiones familiares, individuales y hasta genéticas. Es muy, muy complejo, pero sí, me resulta muy interesante su comentario porque entonces sí concuerdo un poco con la hipótesis que planteaba en la tesis, pero pues que aquí en México pues las fuentes arrojaron que no había epidemia. No, y es había cierto, contagio. Ok, bueno. Sí. Una última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Ya estamos mal. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Les entrego su... Gracias.